Hashanah principalmente, no Yom Kippur, Rosh Hashanah, a los efectos de la lectura. Entonces estamos transcurriendo los últimos meses antes de la llegada de Rosh Hashanah, que es el 9 de septiembre, y en el transcurso, ¿no es cierto?, de la proximidad a llegar al mes de Rosh Hashanah, uno ya está en la mitad, por así decirlo, por ahí anda, el libro de Devarim o el libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? Y entonces, la lectura, la parashá, ¿no es cierto?, o la sidra, como ustedes prefieran, la lectura es Eker, ¿no es cierto? Voy a mandarlo ahí, por una razón. Bien, ahora digamos, el texto se describe de esa manera, ¿no es cierto?, para este Shabbat y para toda la semana. Pero el texto comienza, ¿no es cierto?, así. Les digo esto para que tenga como una ayuda. Ok. Entonces acá dice, cuando comienza el texto es Vejaya Eker. Ahora, así comienza, ¿no? Si acá había un punto del texto anterior, el texto que introduce al siguiente párrafo, que es el origen de la parashá, entonces es Vejaya Eker. Pero se describe la parashá solamente con el nombre de Eker, ¿sí? Bien. Este de aquí, el B, este B de aquí, este de aquí, este B. Esto es la conjunción copulativa nuestra en español y este de aquí es el verbo hayá. Este verbo tiene un montón de traducciones, pero digamos, un montón de significados, ¿no? Un montón de significados que versados a otro idioma se traducen como, por ejemplo, es el verbo ser, el verbo estar, ¿no es cierto? Ser, estar, haber, existir, suceder, tiene otros. Pero lo que nos puede interesar a nosotros es ser, estar, haber, existir, por ejemplo, ¿no es cierto? Suceder también, pero... ahora, hay frases también como estas que cuando ustedes las leen en la Biblia en distintas versiones en español, así lean Biblias en hebreo, ¿no? No sé si también, si lees varias versiones hebreas, pero que tienen traducción al español, también tienen distintas formas de traducirse. Entonces, ya sabemos que la parashá se llama Eker, pero el texto comienza de Hayá Eker, ¿no es cierto? Bien, este es el verbo ser, estar, haber, existir, suceder, etc. Y esta es la palabra Eker. Esta palabra Eker, para traducirla también, y para usarla, si uno la quiere usar en hebreo, tiene no complicaciones, porque nada es complicado en definitiva en la vida, ¿sí? Es cuestión de aprender. Eso me acuerdo que cuando yo estudiaba guitarra, ¿no? Ya tenía un tiempo avanzado en guitarra, yo incluso tenía alumnitos de guitarra, y yo tenía un profesor, el último, que tuvo un gran concertista argentino, un gran concertista de guitarra clásica, ¿no? Estaba tocando ahí en su estudio algo, ¿no? Y entonces yo le pregunto, le digo, Eduardo, se llama Eduardo. Digo, Eduardo, es muy difícil, me dice, para ti sí, para mí no, me dice, ¿no? Claro, como diciendo, a ti te faltan unos 4 o 5 años para abordar este tipo de obras, ¿no? Miren, a tal punto, es la experiencia de la vida, ¿no? Yo una vez me preparé, yo tenía ciertas obras, ya tocaba, nos llevaban a colegios secundarios, prepas para tocar recitales didácticos, ¿no? Donde decía voy a tocar Asturias de Albén y digo Asturias es una obra así, voy a tocar una obra romántica, neoclásica, lo que fuese.
Y entonces, me acuerdo que me decía mi profesor, me dice, mira, dice, hasta un determinado punto, trata de seguir todos los consejos aquí de los profesores, porque estudiábamos con 3 o 4 profesores, estilo, técnica, esto, aquello, lo otro, ¿no? Y así nos salía, ¿no? Pero, bueno, y la vida es así. Y entonces me dice, trata de no estudiar obras tú solo, si nosotros no te las vamos siguiendo. Dice, y me dijo así, yo tenía 23 años tenía. ¿Por qué me atrasé tanto? Porque perdí mucho tiempo, hoy lo lamento, en aquel momento no, hoy lo lamento, perdí 5 o 6 años con la guitarra eléctrica. Si yo no hubiera tocado la guitarra eléctrica, que fueron después, hoy me arrepiento y de esos años también me arrepentí, hubiera, lo que hacía a los 23 tenía que haber hecho a los 17 años, un ejemplo. Pero lo hacía a los 23 años. Y entonces me dice, ¿cómo es la cosa? Y le sirve para lo que yo decía de la Selijó y todo lo que hacemos en las cosas de la Biblia. Me dice, me dijo, lo que yo te digo ahora, hazme caso, pero lamentablemente no me lo vas a entender hasta que tengas muchos años más adelante. Me dice. Entonces, bueno, yo no le hice caso. Y entonces estudié un par de obras españolas largas, ¿no es cierto? Bueno, Rumor de la Caleta, etcétera, malagueñas, obras clásicas, ¿no? A mí me gustaba mucho el repertorio español. Entonces yo lo toqué delante del suegro de él. El suegro de él te lo escuchaba hace muchísimos años. Cuando yo tenía 23, el señor tendría como 78 años. Él fue un gran concertista, Eduardo de Albistur, ¿no es cierto? Muy amigo, tocaba en Europa, el señor. Entonces se sentó y nos escuchaba, así, entonces me escuchó. ¿Saben lo que me dijo cuando terminé? Me dice, mire mijito, ¿sabe lo que puede hacer con esa obra? No tocarla nunca más. Dice, porque usted la estudió solo, esa obra. Y lo que hace, la estropeó. Se escuchó la versión de fulano, la versión de fulano, la versión de fulano, la versión de fulano, y hizo un collage de estilos. Y lo que usted toca no tiene estilo, no tiene rítmica. Dice, a la gente le va a gustar, al oído que entiende es un desastre. Me dice. Entonces, ahí cuando el yerno de él me dijo, ¿viste lo que te dije, Elías? Dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Absolutamente todo tiene su tiempo. Y para todos, para ustedes, para mí. Y en la vida todo tiene su tiempo. A veces nos queremos nosotros, ¿no es cierto?, adelantar a las cosas, y eso es lo que después podemos ver aquí un poco. Que todo tiene su tiempo, ¿no? A veces buscamos aquí, acá, allá, todos lo hacen bien, y hacemos un collage de interpretación de autores, ¿no?, de la Biblia. Digo porque a mí me ha pasado, yo tuve que tener mucha conducta hace muchísimos años para ver cómo uno estudiaba la Biblia, ¿no? Porque veo que le dice la gente, cómprate tal libro, y cómprate tal otro, y cómprate tal otro, cómprate tal otro. Y entonces, yo por ejemplo me di cuenta rápido, pero por ejemplo, en cuanto a la guitarra, yo creo que lo que me dijo a los 23 años, recién lo capté a los 50 y pico de años. A los 55 y pico de años. Me di cuenta de lo que me decía, ¿no? Me dice, para que no tengas que estar retrocediendo, me dice así, ¿no? Y en el asunto de la escritura también, a veces hacemos eso, ¿no? Adelantamos, y después nos damos cuenta de que estamos 40, 50 años con la escritura, y cuando nos dicen algo que es elemental, decimos, ¿qué? Claro, porque no tenemos, no sé cómo se dice acá, nosotros en Argentina decimos los pininos, ¿no? Las bases, ¿no es cierto? Las bases. Y volviendo a esto, entonces, dice Vallejí Eker, ¿no es cierto? Perdón, Bejaia Eker, dice, esta es la conjunción comparativa de Bruegel. La palabra Eker, ¿no es cierto? Y esto es lo que por eso decía eso, tiene un montón de significados que hay que saberlos usar en el lugar adecuado. Si yo le digo lo que significa, se les llama la atención, como es bien. Significa consecuencia, ¿no?
resultado, fin. Según cómo se utilice. Bueno, significa también a veces recompensa o gratificación. Cuando se usa como preposición, puede utilizarse hasta como preposición, con el significado de preposición, significa por y para. ¿No vieron las preposiciones ante, para, por entre, hasta por, ante, bajo, cabe, con, entonces, pero en este caso es por y para, debido a, ¿no es cierto? Entonces, cuando, ¿dónde dejé la Biblia? Por ejemplo, en la Biblia que yo tengo aquí, yo me lo noté aquí para andar buscando. En esta Biblia hebrea, por ejemplo, me pone, creo que por consiguiente, voy a buscarlo para que usted vea. Está, ahora se lo voy a anotar. La lectura va de Devarim o Deuteronomio del 7:12 al 11:25. ¿No es cierto? Ah, no, perdón, 12 dijiste. Al 12:20. Ah, no, perdón, al 11:25. 7:12 al 11:25 de Devarim o Deuteronomio. Y lo que sería la Haftará, porque hoy vamos a ver la Haftará de la semana pasada, que esta es una continuación de la anterior, y como el otro día no la vimos, que es Isaías, el profeta, o Yeshaías, ¿no es cierto? Voy a poner Yeshaías. O Isaías. ¿Sí? Hoy es 40, 41 a 27, este es 49, 14, 51, 3. 51, 3. Es Isaías 49, 14, 51, 3. La de la semana pasada era Isaías también, pero era del 40, la semana pasada, del 41 al 27. Esta es de la semana pasada. Porque tiene un ensamble, a veces uno no se da cuenta rápidamente, ¿no? Tiene un ensamble entre el texto general de la parashá o algún concepto básico relacionado con el texto, ¿no? Entonces, en Deuteronomio vamos a hacer alguna reflexión de esto. Y recuerden que, de todas maneras, creo que ustedes van a venir un par de semanas más, ¿no? Abigail y Humberto, ¿no? Pero hoy decidimos hacer un convivio, porque a veces después se toman resoluciones rápidas y no se nos alcanzamos a compartir algunos alimentos. Los alimentos son como una forma, ¿no? de compartir, pero lo importante es que vamos a tenerlos también en oración. Después vamos a orar también por ellos y tenerlos en oración. Esperemos que también nos tengan a nosotros, ¿no? Luego vamos a orar agradeciendo la participación y de haber compartido tantos años junto con nosotros, ¿no? O todos juntos, ¿no? Bien. En Deuteronomio capítulo 7. Estoy confundido. 7:12. Ok, aquí estoy. Sí. Okay. Del 7:12 dice así: y por haber oído estos decretos, se está refiriendo a toda la recopilación que está haciendo Moisés, ¿no es cierto? Antes de entrar a la tierra prometida, una recopilación de las leyes, de la historia. Acuérdense, perdón, antes de leer. Eso tienen que aprender también, o para aprender, seguramente ya lo saben. Yo a veces digo aprender y algunos dicen ya lo sé, es cierto, a veces uno no se da cuenta que los demás saben.
dice, cuando comienza el libro, dice, estas son las palabras, correcto. Y cuando comienza Deuteronomio, ¿y por qué digo Deuteronomio? Porque ahora te voy a decir Devarim primero. Cuando comienza el libro de Deuteronomio, en hebreo dice, Ele Advarim Asher Diber Moshe. Entonces, estas son, Hadevarim, las palabras Asher que habló Diber, ¿no es cierto? Dibar, perdón, Moshe, ¿no es cierto? El Kol Israel, a todo Israel. Esas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Correcto. Ahora, ¿qué ocurre? El texto es Ele Advarim. Por eso, el texto, ¿no es cierto?, se llama Devarim. Nosotros tenemos Bereshit, Shemot, ¿no es cierto?, Vaikra, Devarim. Ok, entonces, Devarim significa palabras, ¿no es cierto? Davar es palabra, Devarim es palabras, en plural. Estas son las palabras. Ahora, estas son las palabras. En el capítulo 7 está diciendo, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado. Bueno, ¿por qué digo esto? Entonces, va a ser una recopilación, de hecho que todo el libro es una recopilación con textos con enseñanzas que se explayan un poco más, que profundizan un poco más, entre comillas, porque es una recopilación. Pero siempre recuerden esto es lo bueno, que es bueno aprender también cómo están, ¿no? Usted, por ejemplo, puede tener Biblias en español, ¿no es cierto? Y entonces, usted tiene Biblias en español, y si, por ejemplo, vio Crónicas en las Biblias antiguas, no tan antiguas, ¿no? De 40, 50 años atrás, digo 800 años atrás. Por ejemplo, cuando dice Crónicas, ¿no es cierto? Crónicas, que en hebreo se llama Divrei Hayamim, ¿no es cierto? Palabras, porque Crónicas, la palabra Crónicas, la etimología de la palabra Crónicas es de cronología. Es decir, cronología significa el tratado de los tiempos. Por ejemplo, Crónicas es el tratado de los tiempos. Crónica viene de cronología y cronología el tratado de los tiempos. Pero está significando palabras de los tiempos en este sentido. Cuando en hebreo se dice Divrei Hayamim, esto palabras Hayamim de los días. Bien. Pero si usted tiene Biblias de hace 30, 20, 40 años, le aparecía, ¿qué palabra le aparecía? No le aparecía esa, le aparecía la palabra paralipómenos, ¿no es cierto? En las Biblias, ¿vio que dice paralipómenos? ¿Usted sabe lo que significa paralipómenos? Viene de paralipomeia, lo que está al lado de lo oculto. ¿Por qué? Porque se consideraba que el libro de Crónicas es un libro que estaba como oculto y que revelaba cosas que otros no revelaban. ¿Me está siguiendo? Sí. Por eso en muchas Biblias antiguas le ponían Crónicas o paralipómenos. Viene de paralipomeia, que significa cosa oculta. Entonces uno lee de qué se trata. Entonces uno tiene que aprender. Pero es cierto, no lo tomaban como místicos, pero sí hay cosas que no están. Por ejemplo, en Crónicas aparecen cosas, por eso se llamó también paralipomeia. Tengo que suponer que los autores antiguos de hace siglos y siglos y siglos, cuando versaron del hebreo al griego y del griego al español, pensaron ponerle ese, porque sí hay cosas. Por ejemplo, en los libros antes de Crónicas, aparece que David es el hijo octavo. ¿De acuerdo? Usted es el hijo octavo. En el libro de Crónicas aparece que es el séptimo. Anteriormente podía construir el templo, ya en el libro de Crónicas no lo puede construir. Un ejemplo, cuando lee Samuel, Reyes y todo, usted va a ver que David tiene que llegar a conquistar la ciudad de Jebús, que no era Jerusalén, era la ciudad de Jebús, que después pasó a ser Jerusalén, ¿sí? Así. Pero en el libro de Crónicas dice que, distinto a lo que dicen en los otros libros, David tuvo que dar un estímulo y un aliento especial y un premio para que tomaran la ciudad de Jebús, porque el ejército de Israel no se animaba a tomarlo. Pero en los libros anteriores a Crónicas
no aparece eso, directamente dice, y van a subir a Jebús. Pero en el otro, sorprendentemente, dice que tiene que dar un estímulo especial. Y así el libro de Crónicas siempre tiene una dosis y un agregado, ¿no es cierto?, que amplifica, y no solamente que amplifica, sino que amplifica y enseña algo que los otros no enseñaban. Siempre recuerden que los libros de Crónicas se escribieron después de la vuelta de Babilonia. Entonces los libros, por ejemplo, en los libros anteriores dice que David iba a hacer un censo llamado por Adonai. En el libro de Crónicas dice, David va a hacer un censo instigado por Satanás. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero así es todo, hay un montón. Lo que pasa es que a veces uno tiene los quehaceres de la vida y uno no puede estar estudiando todo el día. Entonces, el libro de Crónicas sí, pero acuérdense que el libro de Crónicas se escribe después de la vuelta de Babilonia. Después de la vuelta de Babilonia, si ustedes analizan bien, por ejemplo, Esdras y Nehemías, ustedes van a ver, y yo voy a ver también, y aprender así, que se enseñan muchas cosas y en Esdras y Nehemías se hace una gran advertencia de que fueron llevados a Babilonia producto del pecado nacional del pueblo, ¿correcto? Producto de ese pecado nacional, entonces fueron llevados a Babilonia. Y fueron los causantes de eso tuvieron las consecuencias. También los no causantes fueron acarreados con la consecuencia del pecado nacional de otros, y el pecado nacional porque es global y punto y todo. Y entonces, cuando se escribe el libro de Crónicas, cuando veo toda esa diferencia que yo les mostré, hay muchísimas. Nada más que hay que leer Samuel y Reyes muy bien, y luego Crónicas. Y entonces usted toma un tema y dice Samuel, Reyes, dice tapa, ¿no es cierto?, los mismos temas. Y el mismo tema aquí va a ver que siempre hay algo distinto, pero ese algo distinto, casi siempre, ese algo distinto es demostrar algo malo. Es decir, aquí David era el octavo hijo, el número 8 es el que construye, por eso iba a construir el templo. Pero Crónica me está diciendo que David no lo va a construir porque cometió muchos pecados. ¿De acuerdo? Dice, porque en lo concerniente a Urías no te lo perdona el Señor. ¿Se acuerda? Cuando mandó matar a su amigo. ¿Okay? Entonces, tenía un corazón de Dios, pero en ese momento Dios no le perdonó que traicionar y matar a uno de sus mejores amigos, de la élite, de los guardaespaldas, del que custodiaba su vida. Y entonces, lo que está queriendo decir Crónica, siempre lo que hace Crónica, en ese tipo de situaciones, ¿me están siguiendo? Sí. En ese tipo de situaciones, lo que hace Crónicas es, al tema que ustedes están viendo aquí, que está narrado suave, por así decirlo, aquí te lo narro duro, para que sepas por qué estuviste 70 años en Babilonia. Para que sepas por qué estuviste 70 años en Babilonia. Ahora, les digo, nosotros, esto que yo les estoy diciendo a nosotros y a Rosa y a mí nos los enseñaron. Nosotros estudiamos juntos 3 años y medio, ¿no es cierto? En cursos y seminarios, todos los... Y entonces, ¿qué ocurría? Nos dimos cuenta, por eso los profesores nos decían a nosotros también, dice, esto es una cuestión de la vida, porque si usted, le digo porque seguramente no lo hizo usted, o a lo mejor en un caso, pero si usted quiere estudiar la Biblia y decir, bueno, voy a leer un tema de Crónicas, ¿dónde está? En Reyes, en Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Samuel, que antes eran uno, en definitiva. Y en definitiva, ¿no es cierto?, los lee. Y venir aquí, créame que lleva mucho tiempo, porque a veces para mucha gente puede resultar muy árido, muy denso, ¿no es cierto? Y a veces las personas se preguntan, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es aprender que después uno va a aprender por qué está escrito el libro de Reyes. Entonces le decía, Crónicas se llamaba Paralipómenos. Originalmente era Paralipomeia, Paralipómenos, que significa para lo que está al lado del oculto, ¿no es cierto?, como aquello que se tiene que revelar.
Y uno dice, ¿por qué le pusieron? Ya, eso nos enseñaron también, no lo inventé yo, ¿no es cierto? Pues uno ha aprendido de todos lados. Y entonces, Crónicas hace eso, ¿no es cierto? Revela algo que aquí no está. Pero esa revelación siempre viene dando una pintadita muy dura. Siempre aquí en Crónicas se expresa muy fuerte lo que aquí uno parece que lo ve muy dulcificado. Esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, volviendo a Devarim, acá dice Ele a Devarim, ¿no es cierto? Estas son a Devarim las palabras, varias palabras, Devarim, la palabra. Y entonces nosotros tenemos Deuteronomio, ¿sí? Entonces, todo el libro, yo les decía que era una recopilación. Y es en definitiva una recopilación, con ampliación. Pero ahí usted tiene Deuteronomio, que es una palabra, Deuteronomio, es una palabra hispanizada, no es traducida. La palabra original es esta. Deuteros, que es hasta aquí, y la palabra nomos. Entonces, nomos va a dar de origen cuando se hispaniza a Deuteronomio, ¿no es cierto? Nomio viene de nomos, que significa ley. Deuteros en griego significa segundo. Por lo tanto, esto literalmente, no conceptualmente, literalmente significa segunda ley. Pero conceptualmente significa ley recapitulada. Por eso, Deuteronomio es una recopilación de la ley. En el texto hebreo se llama Devarim, que es palabra. Y en el 7.12, como dice, si estás escuchando todas estas palabras, que es la recopilación completa, Dios te va a bendecir. Ahora, el nombre griego no es malo. El nombre griego no es malo, está perfecto. Deuteronomio significa literalmente segunda ley, pero en el pensamiento griego, ¿no es cierto?, significa, una cosa es lo literal cuando se ven las palabras, y otra el pensamiento. En el pensamiento significa, como dije, ley recapitulada o reformulada, porque lo que se hace aquí es reformular la ley. No se cambia la ley, se agregan algunas cosas, pero son amplificaciones, no son conceptuales, son amplificaciones. Entonces, esto significa Deuteronomio, para hacerlo sencillo, significa ley reformulada o ley recapitulada. Bien. Así que, y yo me imagino, no sé, nunca lo hablo porque yo no he estado. Pero las personas que van a las iglesias, a lo mejor tienen 40 años de la iglesia y dicen Deuteronomio y no saben ni de qué se trata Deuteronomio, ¿no? Sino que la palabra no es Deuteronomio. Pero está muy bien el nombre. Muchos dicen, no, por ese nombre, está perfecto, el nombre está perfecto. Da en español o en griego el concepto de lo que significa el libro en general. Y entonces, les decía 7.12. Bien, entonces voy a leer un poco del 7.12 y acuérdense que en la parasha anterior aparecían, ¿cuántas veces era la palabra? Voz, ¿no? La voz. Eran 12. Justo en toda la parasha completa que aparecen 10 que corresponden a la palabra, a la voz de Dios, y 2 que correspondían a que el Señor escucha la voz del pueblo en tal o cual circunstancias, ¿no? Ahora, en esta parasha no aparece la palabra voz, pero aparece la reminiscencia, ¿no es cierto?, de lo que se estaba diciendo. Si mal no recuerdo, creo que la palabra voz no aparece tantas veces en Deuteronomio, es muy importante, ¿no? Porque en la parasha anterior es, esta es la voz, esta es la voz, esta es la voz, el Señor te habló con su voz y la voz del Señor, y el Señor escuchó tu voz en tal circunstancia 2 veces en el mismo verso. En la parasha esta no aparece nunca la palabra voz, y no va a aparecer, creo, hasta el capítulo 24, 22, 21, no puedo recordarme de memoria ahora, pero no aparece hasta del 20 en adelante, eso estoy seguro, creo que 22 o 24.
por ahí. O sea, eso lo busco en la casa. Y entonces, pero aquí, en varios pasajes, no los podemos leer todos porque quiero compartir una cosa de Jeremías en este sentido y una cosa del profeta Isaías por las Haftarot. Dice, y acá no se habla de voz, pero acá se habla de oír, ¿no es cierto? De oír, de guardar y de dice, y por verso 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, ¿no es cierto? En definitiva, aquí voy a buscar acá. Porque aquí en la traducción, me lo iba a anotar antes, pero se quedó, se lo dije, ¿no? Claro, porque dice, estoy buscando los verbos en hebreo, está bien. ¿Por qué es el verbo llamar? Por haber oído, llamar, llamar, guardar, ¿no es cierto? De shomer, el guardador, y luego el verbo asá, dice, por haber oído estos decretos, por haberlos guardado, y en hebreo está diciendo, bueno, por haberlos hecho, puestos por obra está muy bien, porque son tres verbos, ¿no es cierto?, claves, que es el verbo oír, ¿no es cierto?, guardar y hacer, en definitiva. Que está bien puesto por obra, es otra forma de traducir el verbo asá, poner por obra. Hacer, el verbo asá es hacer, fabricar, realizar, etcétera, etcétera. Hacer, realizar, fabricar, etcétera. Bueno, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Adonai tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá ni varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Adonai de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú no conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Acuérdense que está hablando a gente que no salió de Egipto, ¿no es cierto? Porque en definitiva, salvo Moisés, Josué y Caleb que iban entrando, además habían nacido en el desierto y en definitiva no conocían las plagas. Los demás sí las vivenciaron, pero no, las vieron, pero no las vivenciaron, se experimentaron en su cuerpo, en su vida, ¿no es cierto? Los demás los tenían por oída, ¿de acuerdo? Dice, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Adonai tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Adonai tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Adonai tu Dios te sacó. Así hará Adonai tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Adonai tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Adonai tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible de Adonai tu Dios, echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Adonai tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Adonai tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. De toda la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Acá es la palabra jerem, ¿se acuerdan? Jerem.
es una palabra clave en la Biblia. Y en la jurisprudencia también es una palabra clave, la palabra jerem. Bueno, entonces aquí está hablando, hace una recopilación, una reformulación, ¿no es cierto? Dice todo lo que ya se había dicho, lo que se estaba diciendo hasta ahora. Y en la anterior, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? En la parashá anterior. Habla, ¿se acuerdan ustedes, ¿no es cierto? Que el Shabbat pasado era Shabbat Nahamú, ¿no es cierto? El anterior, que era Shabbat de consuelo, ¿de acuerdo? Nahamú. Ok. Aquí se está hablando, ¿no es cierto?, de todas las bendiciones en la parashá anterior y en la de hoy, ¿no es cierto?, de que había que escuchar la voz de Dios para recibir las bendiciones, para poder oír, ¿no es cierto?, llamar, que es el verbo llamar, guardar, y para el verbo asá, para hacerlas. Es decir, oír, guardar y hacer. Bien. En la parashá de hoy, ¿no es cierto?, se está haciendo una recopilación desde lo que se dijo desde el primer capítulo de Deuteronomio, y es más, lo que se dijo los 40 años en el desierto. Esa es la realidad. Y ahora nos vamos a meter en el tema en el poco tiempo que tenemos, ¿no es cierto?, pero lo vamos a sacar en claro. La parashá anterior es del 41, ¿no es cierto?, al 40-27. Aunque el capítulo es del 40 al verso 31. Pero la parashá anterior, que es el profeta Isaías, comienza así. Ahora lo vamos a leer para ustedes. Ustedes recuerden, este Shabbat que pasó no, el anterior fue el 9 de Av. 2 semanas anteriores habían sido el 17 de Tamuz. Entonces, son 3 semanas, ¿no es cierto?, de tragedia, de recordación. 3 semanas. 3 semanas desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, ¿sí? Y son 3 semanas de recordación de tragedias que ocurrieron al pueblo de Israel, que yo se los mostré, por ejemplo, que está en el libro en el Talmud, ¿no es cierto?, en el libro de Tanit. Tanit capítulo 4, si es la Mishnah, y en la Gemara, pero no me acuerdo el número y la letra, pero no importa. Este es el tratado de Tanit donde se narra las circunstancias malas que vivió el pueblo de Israel en esas semanas a lo largo de los años. ¿De acuerdo? Y entonces, 19 años. Eso acuérdense, cuando son números y letras es la Gemara, que es complemento. Cuando son números solos, 4, 8 por ejemplo, creo que es 4, no, 4, 5, no. Bueno, y si 4, sí, ¿son cuánto? 4, 6. Sí, ahí cuando son números solos es Mishnah. Mishnah más Gemara, Mishnah de Israel, más la Gemara de Babilonia, compendian el Talmud completo. Más o menos para que uno tenga referencia. Cuando uno dice Talmud ya uno entiende qué es eso, pero cuando uno va a buscar no están así. Si a usted le dicen 4-9 y busca eso mismo en la Gemara, no lo encuentra nunca, jamás. Está, pero está sin dato. Está nada más que dice Mishnah, pero sin referencia. Lo que se referencia es la Gemara, ¿cierto? Que significa, bueno, lo añadido, el complemento, etc. Entonces, como consecuencia de la parashá anterior y de la parashá anterior y de esta parashá y de lo que antecedió en las semanas anteriores como recordación, los estudiosos de Israel prefirieron buscar haftarot que hablen de consuelo para el pueblo. Porque si de repente usted tiene 1 semana y 2 semanas y 3 semanas de angustia, de tristeza, de recordación de matanzas, de recordación de tragedias, de evocación de calamidades para siempre tener presente lo que pasa en la vida del ser humano y del pueblo de Israel, porque también le pasa a usted, me pasa a mí, le pasa a México, le pasa a las naciones. Por ejemplo, hoy estamos aquí sentados y bueno, cada uno con su problema, eso es indudable que sí, eso la Biblia no dice que no va a haber problema.
y a veces grave, pero a veces no nos imaginamos lo que está pasando en el mundo, y otro ni siquiera puede estar pensando en nosotros. Pero en este momento debe haber tantas, no sé, masacres, violaciones, torturas, hambruna, muertes, calamidades, tragedias, ¿no es cierto? Y en este momento va a haber tanta gente sufriendo en todo el mundo, judía y no judía me refiero, ¿no? En el mundo y aquí mismo en México. De repente en este momento estamos aquí, en algunos pueblos de México hay chiquitos que no tienen ni para comer en todo el día. Un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que pensar este tipo de cosas. Y entonces en la Biblia dijeron, bueno, tenemos textos bíblicos que cuando los vamos leyendo nos van marcando situaciones terribles, tragedias, calamidades, ¿no es cierto? Y entonces, muchas veces, ¿no es cierto? Muchísimas veces cuando pasa eso, se toman paralelos, para hacer las textos donde se hable de consuelo, de bendición, de misericordia. Porque lo que acabamos de leer es una cosa de consuelo. De consuelo si yo lo leo lineal. Pero ahí me dice, si yo cumplo todo esto, me va a venir esto, esto, esto y esto. Y no me van a venir las calamidades de Egipto. Pero si yo no lo leo de esa forma, me está queriendo decir, pero si tú no lo cumples, te va a pasar. Entonces, no es de consuelo, por así decirlo. Es de consuelo en tanto y en cuanto yo me atenga a lo que me está diciendo el Señor. ¿No es cierto? Si te escuchas estas palabras, dice escuchas, escuchas estas palabras, las guardas y las haces, son los 3 verbos claves ahí en ese verso, entonces el Señor va a prosperar esto, prosperar esto, prosperar esto, prosperar esto. No te va a venir esto, no te va a venir esto, que se está refiriendo a las cosas malas. Entonces, vamos a leer, ¿no es cierto? La parashá anterior yo prefiero, no esta que es del 49. El 49 es muy interesante. El 49, 14. Busque el 40 nada más. Busque el 40. Ustedes busquen el Isaías 40 porque yo quería buscar una cosa de aquí de 49. Hasta el 51, 3. Porque el 49, también esta la parashá habla cosas interesantes, benéficas para nosotros si cumplimos. Si no cumplimos, se revierte la situación, para mal. Y aquí también, el 49, la Isaías 49 también, ¿no es cierto? Habla de que, bueno, Israel como siervo del Señor, que Dios promete restaurar a Sion, el Señor ayuda a quienes confían en Él, palabras de consuelo para Sion. Quiere decir que la Haftará anterior, de la semana pasada, como esta Haftará, están en las mismas circunstancias, aunque siempre dentro del texto hay cosas graves también, ¿no? Sin duda que hay cosas graves, duras, ¿no es cierto? No todo puede ser rosa en un mismo texto, ¿no es cierto? A veces hay... En el texto que leímos, parece color de rosa si lo leo directito. Si hago esto y esto, me va a pasar estas bendiciones y no voy a tener lo malo. Pero si lo leo, lo revierto y lo leo al revés, me dice, si no lo haces, no vas a tener estos beneficios, estas bendiciones, y lo malo que te dije que no te iba a pasar, te va a pasar. Esa es la realidad. De hecho, ¿qué pasa? Por ejemplo, le pasó a Israel, nos pasa a nosotros, le pasa a nuestros pueblos, a nuestra nación, y le pasa a Israel hoy. ¿No es cierto? Israel, por ejemplo, hoy tiene, acuérdense, yo no sé, si uno lo cuantifica por kilómetros cuadrados, ¿no es cierto?, de la tierra de Egipto, del río de Egipto, del río Grande hasta el Éufrates, Israel no tiene más de tierra, yo calculo, ¿cuánto tendrá? El 15%, el 20%, pero exagerando. Porque imagínense que la Biblia promete hasta el río Éufrates. El río Éufrates nace en Turquía y va, ¿no es cierto?, abriéndose con el Tigris, ¿no es cierto?, y ocupa lo que es Afganistán, Irak, todo.
quiere decir que toda esa zona, hasta Egipto, le correspondería a Israel. Imagínense si ahora Israel dice, bueno, ahora me quedo con Turquía, Irán, Irak, Afganistán, es imposible. Humanamente es imposible hacerlo hoy. Humanamente no. Yo no sé, yo tengo libros donde marcan, vio que están en escala, ¿no? Creo que es oye, no sé si es el 20% exagerado, creo que es el 16% de territorio asignado a Israel por la Biblia. Creo que es ese porcentaje. No más, eso se lo garantizo, no es más. Amén, que usted, por ejemplo, fíjese que ni siquiera lo que sería la franja de Gaza, ¿no es cierto?, que ahora pertenece a los palestinos. Y en definitiva, esa franja de Gaza fue la tierra que integró Abraham, ¿no es cierto?, a los filisteos. Cuando se acuerda que vino Abimelech con Ficol, príncipe del ejército, hicieron un tratado de paz con Abraham. Y Abraham le entrega la tierra, pero ellos estaban ubicados en ese momento en lo que hoy es la franja de Gaza. Entonces quiere decir que hoy tenemos un problema como consecuencia de no haber hecho las cosas bien hace 4.000 años. Es decir, hoy hay unas consecuencias graves, tanto para Israel como para los palestinos. Consecuencias gravísimas, porque hace 4.000 años exactamente, si Abraham hubiera consultado al Señor, en vez de haber hecho un tratado de paz y haber violado el pacto que él hizo en el libro de Éxodo con Abraham, en el capítulo 14 y 17, ¿no es cierto? Ahí hizo 2 para hacer el pacto. Entonces le dice, esta tierra que está de aquí te pertenece. Y además no le dijo que le pertenecían a él. Le dijo, estas tierras pertenecen a tu descendencia. No dijo te pertenecen a ti, le pertenecen a tu descendencia. Entonces, como si le pertenecen a tu descendencia, la tiene que cuidar. Ustedes acuérdense que Dios dijo, yo confío en Abraham porque sé que él habrá de hablar a su descendencia las palabras que él tiene. Pero si él iba a hablar las palabras que Dios le da a su descendencia, no tenía que haber entregado tierras que Dios no le dio a él, sino a su descendencia. Porque acuérdense que Abraham, ¿no es cierto?, no tuvo la tierra. ¿Qué dice de Abraham? Dice una cosa clave. Si usted ve el lineamiento de la historia de Abraham, dice que Abraham estuvo de tienda en tienda. Por lo tanto, si es de tienda en tienda es peregrino. Por lo tanto, Abraham no se podía adjudicar la tierra, ¿no? Era de su descendencia. Entonces, por eso aparecen las expresiones de consuelo. Entonces, la parashátero como esta, ¿no es cierto?, porque es la continuidad, ambas son de Isaías, del 40, bueno, en adelante, al 41-27, aunque acá llegamos hasta el 31. Y ahora es del 49, 14 a 51.3. Las haftarot siempre son relativamente cortas en cuanto a la cantidad, no son tantos capítulos como la parashá. Entonces dice así, vamos a ver si podemos sacar unas líneas de concepto de esto. Dice, consolaos pueblo mío. La palabra consolao es nahamú, que es del verbo consolar, ¿no es cierto? De donde va a venir, por ejemplo, el nombre de Nehemías. Nehemías es Nehemías, ¿no es cierto? Nehemías, que significa, Nehemías significa, el nombre, no es el único, ¿no?, que aparece con este tipo de raíces. Ya es Dios, ¿no es cierto?, el apócope del nombre del Señor, y Naham es el verbo consolar. Nahamú es imperativo, consolaos, o consuélense, ¿no es cierto? Es un imperativo de decir a la otra persona lo que tiene que hacer. Y Nehemías significa consolación de Dios, o de Yah, ¿no es cierto?, o que Adonai consuela, o consolación de Dios, o a quien consuela del Señor, etc. Eso es lo que significa. Entonces dice, Nahamú, dice, ¿no es cierto?, consolaos. Por eso el Shabbat anterior, no el otro, se llamaba Shabbat aparte, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Shabbat Nahamú, Shabbat de consolación. Y la parashá de hoy, la Haftará de hoy también habla también de ese tipo de cosas.
Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Hablad al corazón de Jerusalén. Tengo que leerlo y después analizamos algunas cosas. Decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Adonai por todos sus pecados. En hebreo es más profundo, entre comillas, por decir profundo, pero si yo saco la palabra profundo, es más incisivo en hebreo. Es más, ¿no es cierto? Como en español habla, muy bien. Díganlo a voces, que es su tiempo, que hay un tiempo que ya se cumplió, que el pecado es perdonado, que el doble ha recibido de la mano de Adonai por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se aliane. Y se manifestará la gloria de Adonai y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Adonai ha hablado. Sí, ahora me detengo esto porque, mira, pero no lo tenía en el tema, pero porque si no se hubiera hecho terriblemente largo. Siempre cuando a veces ven y tal cosa, tengan en cuenta esto, que se va a manifestar la gloria de Adonai, dice, y toda carne verá, justamente lo verá. Cuando dice, y se manifestará, y entonces, ¿no es cierto?, y se manifestará la gloria de Adonai, usted eso tiene que relacionarlo con lo anterior. En lo anterior viene, ¿no es cierto?, manifestando, va a pasar esto, esto, esto y esto. Preparen camino, con lo anterior también, ¿no? Pero preparen el camino, preparen, hagan algo, enderecen la calzada, allanen, ¿no es cierto?, lo que está torcido, lo que está alto que se baje, lo que está hundido que se suba, que se allane el camino y se va a manifestar. Entonces dice, bueno, que se manifieste la gloria del Señor. No es así. La gloria de Dios se va a manifestar cuando usted y yo, ¿no es cierto?, allanemos nuestras vidas. Lo que está queriendo decir, Israel, te vas a tener que aparejar en tu vida. Porque si no te aparejas, no se va a manifestar. Eso es lo que está diciendo. A veces cuando nosotros leemos la Biblia, no sé todo, pues a veces uno tiene que tener cuidado. A veces pecamos aquí, pecamos de allá, que uno, que otro, que más allá, que arriba, que tal organización, que la otra, que tal libro, que tal otro, que lee tal cosa. En italiano, ¿sabe cómo dice? Había una expresión muy común en la antigüedad. Es aggiornamiento. Aggiornar es actualizar. ¿No es cierto? Ayórnense, emparéjense, ¿no es cierto? Traigan a quietud la cosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí uno lee y se va a manifestar la gloria de Dios. Dice, ¡ay, se manifiesta la gloria del Señor! No, acá no dice que se va a manifestar la gloria del Señor. Acá dice, o te aparejas o no te aparejas. Te aparejas, se manifiesta la gloria. No te aparejas, no se manifiesta la gloria. ¡Pum! Entonces a veces uno tiene que ser, pues a veces no van así las cosas en la vida, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional también, y mucho más en los países, en las naciones, ¿no? En las naciones. Entonces, dice, porque la boca de Adonai ha hablado, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Adonai sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Estos se llaman como quiasmos. Bueno, no es tan un quiasmo, un cruce de palabras. Pero no me detengo esto, pero simplemente para después vamos a volver, ¿no? Dios lo que dice, aparece la gente y dice, parece que Dios es un agricultor aquí, o está haciendo de agricultor, o que nos está describiendo algo del campo. No, está diciendo, ¿no es cierto?, que así como se marchita, ¿no es cierto?, una hierba en el campo, dice, así también es para mí el pueblo, ¿no? Se puede, en un soplo del Señor, ¿no es cierto? Y esto más estaba refiriendo a las naciones que invadían, ¿no es cierto? Dice, Asiria se cree muy grande, Siria se cree muy grande, Asiria también, Babilonia se cree muy grande. Dice, pero ellos para mí son como hierba en el campo. Eso es lo que va a decir más después, ¿no es cierto? Es decir, lo que los hostigó, lo que los perjudicó, ¿no es cierto? Los que vieron que los estaban avergonzando, humillando, quebrantando. Miren, para Dios es como hierba del campo. Para que nadie se crea tan grande. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Adonai el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, y que aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes. Pero vienen preguntas esto. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su mano, con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Adonai o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones, por eso le decía eso, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Cuidado con la palabra Líbano, con la palabra hay que tener cuidado. El Líbano es una ciudad. Por alguna razón, y que tiene su sentido, la palabra Líbano, ¿no es cierto?, la ciudad estaba bien en el norte, ¿sí? Y de ahí venían las maderas muy importantes, como también del Tiro de Sidón, que venían otro tipo de maderas para el templo, pero venían, hace referencia a los cipreses también, ¿no es cierto?, que eran sumamente robustos y todo. Pero también tengan cuidado, porque en algunas ocasiones la palabra Líbano no se refiere a la ciudad, se refiere al templo. Algunas veces el templo se llama Líbano, ¿de acuerdo? Líbano. Ni el Líbano bastará para el fuego. De ahí se traían maderas para hacer todos los sacrificios, porque todo se prendía fuego, ¿no es cierto? Dice, bueno, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre recoge para ofrecerle madera que el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo habían dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, el que extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana. ¿Sabe? Porque si usted analiza todo el pasaje, vio que primero está diciendo, habla de la hierba, esto, aquello y lo otro. Luego habla de que las naciones son como un cubo, como una gota en el cubo, ¿no es cierto?, como menudo polvo en la balanza. ¿Ve? Usted tiene la balanza, ¿no es cierto?, y una mota de polvo no va a cambiar el peso, ¿no es cierto? Lo cambiaría si fuera en forma atómica, ¿no es cierto?, pero en medición atómica, pero a los efectos de la balanza y de la báscula y de las pesas normales no lo modificaría. Y entonces le dice, ¿vieron lo que hacen los hombres en este mundo? Por eso le está diciendo, con sol en seco, el sol en seco, lo mío de entrada, ¿no es cierto? Se le temía a las naciones. Como nada son las naciones delante de él. Pero ¿a qué compararéis a Dios entonces? Le dice, el artífice hace esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Con cosas materiales y humanas, y le da personificación y le da forma, ¿no? Y considera que esa es la imagen del Dios Altísimo. Y entonces, luego de hacer todo ese reconto, ¿no es cierto? Dice el verso 23, Él convierte en nada a los poderosos
y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana, así como la hierba se seca y no es nada, como el artífice que le pone oro, esto, aquello, lo otro, es una cosa humana, es como la gota, ¿qué hace? Si usted tiene un cubo de agua, usted le saca una gotita de agua, no le va a influir en nada en lo que, para que usted lo pueda usar. Si quiere apagar un fuego, una gota de agua no le va a incidir. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo. Para mí, dice los pueblos y las naciones son como eso, ¿no es cierto? Mostrando la pequeñez del ser humano, incluso de Israel. Y la de las naciones. ¿Y por qué digo de Israel? Acuérdense, algunos dicen, no, porque Israel, no. Yo sé lo que estoy diciendo. Israel es Am Segula, el pueblo preciado y el pueblo tesoro, propiedad privada, porque Segula significa eso, de Segulum, en arameo caldeico significa propiedad privada. Y entonces, el Segula es un pueblo precioso, pero acuérdense que le dice, está bien, tú eres el Am Segula, pero fija que yo te elegí, no porque eras el más grande ni mejor pueblo, te elegí por lo insignificante que eras. Entonces, este tipo de cosas, uno cuando lee la Biblia, ¿no es cierto?, él tiene que entenderlo, ¿no es cierto? A veces el hombre como que se hace muy grandilocuente. El hombre, a veces los pueblos, las naciones, ¿no es cierto? ¿Vieron cuando dicen, inclusive es bien interesante, está bien, el nacionalismo es bueno, pero el nacionalismo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, dice, de repente, acá en México, sí, bueno, México es la mejor nación del mundo. Entonces, si escucha un francés, dice, no, Francia es el mejor país del mundo. Se escucha un americano. Es decir, a veces con el nacionalismo tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué le digo esto? Porque aparece en la Biblia. Cuando Israel se quería enaltecer, ¿no es cierto?, el profeta le dice, ¿qué te pasa, Israel? Dice, el Señor te dice, no sois para mí igual que los etíopes. ¿Qué está queriendo decir? Porque se creía muy grande, entonces había un racismo. Y entonces dice Israel, dice, el Señor te dice que tú eres para mí igual que una persona negra, es decir, por refiriéndose a los etíopes. Y muchas veces aparece, no en el Brit Hadashah, sino aparece en el Tanaj, porque en el Brit Hadashah también aparece, ¿no es cierto? Cuando dice, Yeshua está hablando y predicando, y dice, sí, ya sé, me diréis, nosotros somos hijos de Abraham, ¿no es cierto? Y dice, Dios puede sacar a este hijo de Abraham desde una piedra si quiere, ¿no es cierto? Y de hecho que uno ve algunas metáforas en ese sentido. En el Tanaj también hay metáforas que hablan un poco de eso. Dice, verso 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Como si su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuidado que esto en hebreo tendríamos que analizarlo un poco más y explayar el significado en la traducción, ¿no? Porque acá está diciendo, cuando habla del ejército, se habla del ejército celestial. Y entonces, que en otros pasajes lo habla, ¿no es cierto? Job y otros pasajes lo hablan. No, lo que está diciendo, dice, mira, dice, el creador del cielo, ¿vio la infinidad de estrellas que hay? Infinidad, incontable. Dice, el Dios, ¿no es cierto?, que nos trae consuelo, es el que desmenuza las naciones que tú le tienes miedo, que es las naciones y los pueblos son como una hierba que se seca. Dice, ¿a qué me van a comparar? ¿A un artífice que con su mano hace algo? ¿De cierto? Todo esto es lo que está diciendo. Dice, a la gota de agua en un cubo, ¿no es cierto? O al pequeño polvo que está en una báscula. Hacer esas comparaciones, de grande a pequeño, de pequeño a grande. ¿No es cierto? Y dice, mira, levantad vuestros ojos y miren, ¿no es cierto? ¿Quién creó estas cosas? Dice, y saca y cuenta su ejército, ¿no es cierto? Y llama a todas por su nombre. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo aquí en otros pasajes es que el Señor tiene la capacidad, el conocimiento, la facultad para nombrar por nombre a cada estrella. Así como dice, ¿no es cierto? También, por ejemplo, el ser humano también quiere hacer cosas. ¿Se acuerdan cuando, si ustedes estudiaron la historia, puede ser, no lo creo, pero puede ser, que ¿se acuerdan que dice que Napoleón
conocía a todos los soldados por su nombre. Seguramente a los oficiales que tenía al lado, pero los 3 millones que tenía seguramente no. Pero es como el ser humano, de alguna manera, ¿no es cierto?, se quiere... De hecho que de Hitler también se decía lo mismo, ¿no es cierto? Cuando empezaba a saludar a todos los soldados, ¿no es cierto?, a muchos decía que lo llamaba por su nombre. Un ejemplo también de ciertos emperadores romanos se decía lo mismo. Es decir, el ser humano se crió viendo esas cosas. Cualquiera que estudia la historia de Napoleón sabe que una de las cosas que se dicen siempre de él, que conocía eso. De los emperadores romanos también, hay una en especial, pero ahora se me fue el nombre. Y entonces, ¿no es cierto?, nos criamos en eso. Y siempre ese tipo de cosas hace que se opaque la grandeza de Dios. Y el pueblo judío se criaba en eso. Y entonces dice, mira, si el ser humano tiene memoria para esto, aquello y lo otro, el Dios Todopoderoso puede nombrar a las estrellas, ¿no es cierto?, con nombre. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, más allá de lo que es la política, no fue solamente en Cuba, en otros países también pasaron? No es por hablar de política, ni me interesa en este momento. Aunque acá hay política, no estoy hablando. Hay bastante política. La religión y la política se fusionan. Una construcción que se creía, ¿no es cierto?, de metales preciosos hasta hacer hierro y barro cocido. Usted tiene hierro y barro cocido, jamás se van a unir, obviamente. Dice, pero va a venir una roca, dice, cortada no con mano, ¿se acuerdan? Y esa roca cortada no con mano va a pegar en los pies de la estatua y va a desintegrar todo, porque lo que se ve ahí, lo que le muestra a Daniel, el Señor, es el devenir de la historia, la degradación de la humanidad. ¿Vieron hoy los políticos y los científicos? ¿Cierto? Los científicos dicen, no, ahora con la ciencia este mundo va a ser una maravilla. Los políticos dicen, vamos a adecuar y hacer adecuaciones en la política para esto, aquello, lo otro. Todo el mundo va a tener agua, todo el mundo va a tener medicina, todo el mundo va a tener alimento, ¿no es cierto? Le dicen, sí, miren, ahora viene una nueva tableta, dice, con una nueva aplicación, usted... desde su casa va a poder, desde su oficina va a poder controlar el gas, usted desde su casa, léalo porque apareció una hora, ¿no es cierto? Y va a poder controlar todo eso, y entonces todo el mundo le hace la maravilla, la maravilla, la maravilla. Entonces, si eso es verdad, esto lo tiramos y se acabó. Porque la verdad. Daniel está diciendo, a medida que pasen los años, todo se va a degradar, No lo dice Daniel, lo dice todo la Biblia. Y ¿cómo se llaman? Los científicos, muchos científicos, no algunos científicos, ¿no? ¿Y saben quiénes son la mayoría que alimentan eso? Son todos los que crean los aparatitos, no sé, Apple, fulano, me callan, ni sé cómo se llama. Pero todos eso, le queda una nueva aplicación, una aplicación. ¿Sabe cómo no tienen, y no se ofenda a ninguno? Nos tienen como los españoles, como los indios con los espejitos. Y esa es la verdad. Parecemos indios con los espejitos, con perdón de la palabra, indio digo con todo respeto, ¿no? Porque se hicieron unas masacres, ¿no? Y yo no estoy enojado, ¿no? Aunque yo también provengo del exterior, pero de Europa y de Asia, pero porque vengo de Turquía, mi familia. Pero sí, ¿no es cierto? Y entonces todo, ¿no es cierto? Todo, dice, todo va a ser una maravilla. Cuando uno ve esto, lo que estoy diciendo aquí ahora, ¿qué le está diciendo Isaías? Dice, eso es lo que dice, el mundo se cree esto, incluso Israel. Por eso le pasó lo que le pasó a Israel. Por eso viene este pasaje. Y acuérdense, este pasaje de Isaías, veo que dice consolado por lo menos. Entonces, porque están diciendo que se hacen el camino, ¿no es cierto? Y que van a venir hacia la tierra prometida. Pero todavía no había ocurrido. Cuando Isaías está hablando, Isaías habla de que se van a ir. Isaías habla de que van a volver. Pero este pasaje, Israel no había vuelto de Babilonia todavía, ¿no? Okay. Entonces, por eso los profetas se jugaban la vida. A los profetas los trataban de tontos, ¿bien? Entonces, voy a seguir leyendo rápidamente esto para que vean. Dice, verso 22, ¿por qué dice Jacob? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Adonai,
y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Sabes lo que está diciendo? Dice, pero el profeta te está hablando, te está diciendo que las naciones las va a pasar por encima si tú obedeces, que las naciones son como la hierba, como una gota en el que se seca, como una gota en el cubo, como el polvo en la balanza, que son como la basura de una idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y el profeta habla y habla y habla. ¿Y sabe lo que le contesta el pueblo? Aunque lo pone en boca de Isaías. Es terrible, mire para que vea la necesidad de lo que somos, de lo que podemos ser. ¿Por qué me dices, oh Jacob, Israel? Y hablas tú, Israel, ¿no es cierto? Jacob, Israel. Mi camino está escondido de Adonai y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Sabes lo que está diciendo? Muy bien, Isaías. Tú me dices lo que va a pasar hacia el futuro, tanto en el castigo que podemos recibir y en la bondad de la consolación. Dice, pero Isaías, nuestros caminos están escondidos. Es la necedad del hombre. Dice, nuestro camino. Y me dicen ustedes, mi camino está escondido. Es como diciendo, no creemos que el Dios Todopoderoso que tú nos dices pueda hacer esto y pueda hacer esto y pueda hacer esto y pueda hacer esto. Eso es lo que se está diciendo en este pasaje. Por eso, tanto en la parashá de la semana pasada, que decía la voz de Adonai, y 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 en esta parashá exactamente lo mismo. Si escuchas estas palabras y las guardas y las haces o las pones por obra, la traducción del verbo hacer es la misma, ningún problema. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Adonai, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Adonai tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Acuérdense, ahí dice, voy a tratar 2 o 3 cosas y después le voy a leer algo más porque sí me estaba acordando de algo. Que lo tenía que haber metido en la mitad del texto que veréis, por ejemplo. Ahí dice, los que esperan a Adonai, ¿no es cierto?, tendrán nuevas fuerzas. Bien. La palabra, aquí, esta palabra, es el verbo esperar aquí, es este verbo, esperar. Esta palabra nosotros, esta es importante a los efectos gramaticales, porque es kivá, ¿no es cierto? No es kivá, sino kivá. Pero no importa. El verbo kivá. El verbo kivá, ¿no es cierto?, significa confiar o esperar. Esperar, esperanzar, confiar. Básicamente es confiar, esperar y esperanzar. No, tampoco se me ocurre otra que sea similar a esa. Ok, pero también significa doblar y entrelazar. Entrelazar. Porque es esperar. La misma palabra en hebreo significa doblar, entrelazar, confiar, esperar. Pero, como algunos deben estar diciendo, seguramente que no. Vamos a buscarlo aquí a ver. Para hacer como ayuda a memoria. Hasta hace varios años este diccionario me servía muy bien. Ahora ni con anteojos más en aumento lo pueden ser, igual es mentira. El otro decía que tenía que cambiar mi...
Aquí va. Qué bárbaro. Bueno, aquí está nada más como esperanzar, confiar y esperar. En este no aumenta mucho más la cosa, ¿no es cierto? Pero déjenme ver la otra palabra entonces para que vean. Que es el sustantivo, yo le di el verbo. Ok, este es interesante, justamente, lo tengo acá como sustantivo, pero me da lo mismo ahora. Este es el verbo kiva. El verbo kiva, que dice ahí esperar, significa esperar, confiar, doblar, entrelazar. Bien, este es el verbo, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted tiene, para que vean, en español yo tengo la palabra lazo, ¿no? Lazo, por así decirlo, otra reacción claramente, lazo, que es un sustantivo, lazo. Pero yo digo entrelazar, ¿no es cierto? ¿Qué estoy diciendo? Uno tiene siempre muchas palabras, ¿no? Ustedes tienen el sustantivo y de la misma el verbo. Entonces, lazo, entrelazar, ¿no es cierto? Bien, para que ustedes vean. Lo mismo pasa con este tipo de palabras, ¿no es cierto? Entonces yo tengo kiva, que es el verbo. El sustantivo de esta raíz verbal, el nominal o el sustantivo, es este, que es kab. ¿De acuerdo? Bien. Lo voy a sacar por este lado porque en este diccionario no es lingüístico en ese sentido, no te traje lingüístico, bueno, no importa. Kab. La palabra kab, a ver, ¿ustedes se acuerdan con Isaías? Le dice, oh Isaías, le dicen los israelíes, ¿no es cierto? Su pueblo le decía, ¿tú vienes a enseñar a los destetados de pecho? Era muy ofensivo el pueblo, los líderes de Israel eran muy ofensivos con Isaías, lo humillaban mucho, varias veces lo humillaron, ¿no es cierto? Y a Jeremías también, y a Ezequiel también, no varias veces, a todos los profetas lo humillaron, ¿no es cierto? A Jeremías lo humilló el pueblo, lo trató de mentiroso, el de patria, a Ezequiel lo trataron como un juglar que canta tonterías, y lo dice la Biblia, a Isaías lo trataron como que era un tonto que le enseñaba y lo ofendieron. Dice, ¿qué te piensas? ¿Que nosotros los líderes de Israel somos destetados de pecho? Dice, porque Isaías cuando nos transmite la palabra dice línea tras línea, renglón tras renglón, palabra tras palabra, un poquito aquí, un poquito allá. Y entonces le dice, así que ustedes me dicen así, le dice, ahora van a ver que cuando el Señor se manifieste, va a venir un pueblo, y ustedes van a ir línea tras línea, renglón tras renglón, palabra tras palabra, como que le devolvió, ¿no es cierto? Porque lo humillaron, ¿no es cierto? A Isaías como diciendo, cuando nos enseña el mensaje de Dios, es Isaías dice, ahora van a ver, dice, cuando se manifieste el Señor. Y ahí aparece esta palabra, ¿no es cierto? Sabla sab, kabla kab, que aparece esta, ¿no es cierto? Beyam, un poquito aquí, beyam allí, y acá, ¿no es cierto? Un poquito. Entonces la palabra kab es el sustantivo y este es el verbo, ¿no es cierto? Como lazar y entrelazar, por así decirlo. Esta palabra kab, lo puedo sacar de aquí para que vean, porque si no me hace. La palabra kab significa cordón, raya, línea. Es interesante, te voy a leer a Juan Carlos porque decir, no puede ser. Ahora mira acá. ¿Cómo es aquí? Perdí, aquí. El cordón. Cordón, raya, línea, voz, habla. Voz, habla. Fíjense, la misma palabra, kab, significa voz, habla, raya, cordón, línea. Por eso Isaías, cuando el pueblo de Israel, su pueblo, lo estaba humillando, ¿no es cierto? Dice, así que vosotros me decís kabla kab, sabla sab, que significa línea sobre línea, kabla kab, renglón tras renglón. Pero hay Beyam, ¿no es cierto? Un poquito, Yam es allí, ¿no es cierto? Yam allí. Yam, y aquí, le dice. Un poquito aquí, un poquito allá, así nos enseña. Es bien interesante porque el que escucha, nosotros nos damos cuenta, decimos kab significa soga, lazo,
¿no es cierto? Cuerda. Tiene un montón de significado, acá le ponen 3 o 4, es muy bueno Tesorero es buenísimo, pero no es lingüístico en el sentido que yo le digo. Y entonces lo que le está diciendo con la gente que escucha, cabla cab. La gente que escucha sabe que la palabra, se podrían haber usado otras palabras, que cab significa soga, ¿sí? Pero también significa habla. ¿De acuerdo? También significa voz o habla. Entonces dice, cabla cab, soga renglón tras renglón, ¿no es cierto? Cabla cab, línea sobre línea, porque es línea, racha, una línea sobre línea, racha, pero también significa habla, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Es un factor muy interesante. Entonces, esta palabra significa esto. Cab significa, pongamos lo que nos interesa, cordón, soga, lazo, se puede, lazo, soga, se puede traducir de muchas maneras a otro idioma. Soga, etc. Bien. Ahora, kivá es esperanzar. Aquí no es lingüístico, pero la próxima se lo voy a mostrar. Ahora, ¿qué ocurre? Originalmente, el verbo kivá originalmente no significaba esperar. Originalmente el verbo kivá significaba entrelazar, unir cuerdas. ¿De acuerdo? Eso es lo que significaba en su primera acepción antiguamente, siglos de los siglos. Entonces, el verbo kivá, que significa, fíjese, kab, kivá, ok. Este verbo significa entrelazar cuerdas. Bien, ¿vio cuando usted tiene una cuerda y después le pone otra y le pone otra? ¿Sí? ¿Qué tiene? Más resistencia, más durabilidad, ¿no es cierto? Y más existencia, obviamente durabilidad es existencia. Como consecuencia de que la palabra sustantivo, kab, significa cordón, para hacerlo sencilla, y el verbo kivá originalmente no era esperanza ni esperar, originalmente era entrelazar cuerdas. Al entrelazar cuerdas se le da una existencia mayor a esas cuerdas. Por lo tanto, le da esperanza y durabilidad. Por eso la palabra kivá pasó a ser esperanza y confianza, porque el que tiene esperanza, ¿no es cierto?, se proyecta en el tiempo. Y si se tiene esperanza y se proyecta en el tiempo, es confiar. Por eso, originalmente es entrelazar. Como consecuencia de que eso da origen a que algo dure mucho, porque dura más 3 horas entrelazadas o 4 que una, entonces se llamó esperanza, esperar o confiar. En la Biblia, ¿no es cierto?, en el hebreo. Lo que está diciendo el profeta aquí, cuando dice, y la gente hebrea lo sabía, hoy no sé si tanto lo sabe, ¿no es cierto?, este tipo de cosas la gente en general, ¿no es cierto?, judía, pero los estudiosos obviamente que sí, porque de algún lado estudiamos también nosotros. Pero los que esperan en Adonai tendrán nuevas fuerzas, es decir, se usa la palabra kivá. Se podría haber usado la palabra, varias otras palabras, hay 4 más que se pueden usar para esto, pero se utiliza esta palabra, ¿no es cierto?, que es la que da más fuerza, ¿no es cierto?, porque es la palabra más, probablemente no es la más importante, pero podría llegar a ser una de las 5 más importantes palabras en la Biblia que se utilizan. Hay 5 palabras claves en la Biblia. Una era bataj, por ejemplo. Ya se me fue las otras. Son 5 palabras claves en la Biblia que significa confiar y esperar. Así como esta, que significa confiar y esperar para hacerlo rápido, hay otras 4 más que significan confiar y esperar, confiar y esperar, confiar y esperar, confiar y esperar. Esta kivá es probablemente, casi con seguridad, la más fuerte. Y de hecho que tiene que ser la más fuerte para decir esperar, con consistencia, con durabilidad, porque el himno hebreo, ¿no es cierto?, se escribe así. ¿Me entiende? Atikvá, ¿de acuerdo? La esperanza. Acá se agrega esta porque es para construir la palabra, ¿correcto? Pero estas dos no forman parte de la raíz. Atikvá, que es el himno hebreo que significa la esperanza, ¿no es cierto?,
fíjense que se escribe así. Y acá tienen Kivá, que es esto. Por alguna razón se utilizó esta palabra para llamar así al pueblo, al himno del pueblo hebreo. Ustedes lo recordarán, ¿sí? Yo sé que me pasé un poco en el tiempo, ya termino en 2 minutos, pero ahora no quisiera hablar sobre las palabras que están aquí, pero sí les voy a leer cómo el pueblo de Israel, ¿sí?, veía, ¿no es cierto?, su fracaso. Por eso la palabra de Isaías veía su fracaso como que Dios no nos ve, Dios no nos escucha, Dios no está siguiendo nuestro derrotero en la vida, Dios nos está siguiendo. Y dice, los que esperan el Adonai tendrán nueva fuerza. Y es cierto, a veces uno se entristece, se deprime, todos tenemos momentos de angustia, momentos de tristeza, de todos podemos traer frustraciones, fracasos, eso es seguro. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Pero es bien interesante, ¿no? Porque Israel había estado, como dice Isaías, en idolatría, en injusticias, en inmoralidad, ¿no es cierto? Y también, no solamente en eso, ¿no?, en injusticia, inmoralidad, etc., sino que había tenido una terrible pasividad con los profetas que Dios le mandaba. ¿Vio lo que dice ahí? La pasividad que tenía Israel. Isaías, tú nos estás predicando, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde me estás siguiendo? Dios, muchas veces dice como Dios sigue globalmente todas las cosas, pero no nos está siguiendo a nosotros como pueblo de Israel. Entonces hay un pasaje, por ejemplo, y vio como dice ahí, hablar al corazón. Hablar al corazón es bien interesante. ¿Qué es hablar al corazón? Hablar con ternura. Dice, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón, hablar con ternura, háblale con palabras suaves, háblale con palabras de ánimo. Isaías estaba haciendo lo que el Señor le pedía, pero era como que el pueblo de Israel no quería escucharlo, no lo podía captar, no lo podía captar. Y en el profeta Jeremías, ¿sí?, les leo esto rápido para que vean. Miren, asocie esto con lo que estamos leyendo. Palabra de Adonai que vino a Jeremías, capítulo 7 de Jeremías. Palabra de Adonai que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Adonai y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Adonai, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Adonai. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel. Este pasaje lo tendríamos que colocar antes de lo que dice Jeremías. Lo que dice Jeremías está en la misma época de esto, nada más que aquí él está hablando, ¿no es cierto?, de lo que iba a pasar. Jeremías ya había dicho lo que iba a pasar para que se fuesen y lo que iba a pasar cuando volvieran. Por eso dice, se va a allanar el camino, ¿no es cierto?, para el día del Señor. Oí palabra de Adonai, todos Judá los que entráis por estas puertas para adorar a Adonai. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No os fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Adonai, templo de Adonai, templo de Adonai es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses ajenos que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Adonai. Ahora, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues,
por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Adonai, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Esta va a ser la consecuencia por la cual el pueblo, ¿no es cierto?, va a tener que ser deportado. Isaías les anuncia lo mismo, nada más que yo no leí esas partes, porque son muy anteriores al capítulo 40. Pero en el capítulo 40 es la consolación, ¿no es cierto?, que Dios le pide a Isaías que diga para que el pueblo se anime, ¿no es cierto?, a esperar que iban a volver de Babilonia. Les voy a mostrar una sola cosa, porque si yo se los preguntara, yo porque le gané de mano y lo anticipé, ¿no? Claro. Bien. Vio que dice aquí dos veces, ¿vio lo que le dice? Silo, o Shiloh, estaba en ese momento de capas caídas, estaba mal, estaba destruido. Entonces, vio que le está diciendo que ustedes vienen, dice, al templo, pero no se arrepienten. Si se arrepiente, dice, bueno, la sangre, incluso hoy mismo, dice, la sangre de Yeshua, ¿no es cierto?, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. No es que nos pequemos, sí que pecamos. El Señor nos perdona, claro que nos perdona, y al Israel también. Pero Silo estaba destruida. Entonces, si ustedes leyeron lo que decía Jeremías antes de la primera vez que menciona Silo, ¿no es cierto?, dice, es cueva de ladrones mi casa, ¿no es cierto? Dice todo, ustedes usan cosas falsas, adulteran, matan, hurtan, juran en falso, inciensan a Baal y andan tras dioses ajenos, confían en palabras de mentira que en nada aprovechan, ¿no es cierto? Y bueno, y todo esto porque dice varias cosas, ¿no es cierto? Y diréis, van a seguir haciendo estas abominaciones. Ustedes dicen, se piensan que esto es cueva de ladrones. Dice, vayan a Silo ahora. ¿Saben por qué se los dice? Si usted no sigue la secuencia de Silo en la Biblia, no lo capta. Y dice, vayan a Silo. Dice, y ahora a Israel, dice, ya sabían lo que había pasado en Silo y lo veían. Ah, mira lo que pasó, mira lo que pasó, mira lo que le pasó a tal siervo de Dios en Silo, mira lo que le pasó a tal siervo de Dios en Silo. Dice, y entonces ahora, por todo esto que yo les leí antes, dice, ahora igual ustedes van a ser como Silo, le dice. Van a ser Silo. Entonces le voy a mostrar para que vea rápido cómo es. Mira, rápidamente, es una secuencia cortita y terminamos, ¿sí? En el libro de Jueces, capítulo 18, Jueces capítulo 18, verso 30. Si usted se acuerda, bien, en Silo se había puesto, ¿no es cierto?, lo que era una antesala del templo de Dios, por así decirlo. Pero las tribus de Dan fue terrible en un momento. Y se hicieron dioses falsos. Y dice así, 18 de Jueces, verso 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talia y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Por eso yo la vez pasada le decía que los hijos de los mejores siervos que tuvo la Biblia fueron nefastos. Los hijos de Elí, el mentor de Samuel, fueron nefastos. Los hijos de David, varios fueron nefastos. Los hijos de Salomón fueron nefastos. Los hijos de Samuel fueron nefastos. Los hijos de Moisés fueron nefastos. ¿Sí? Y entonces, un hijo de Moisés, esto es
Incluso después le voy a decir por qué dice así exactamente. La descendencia, ¿no es cierto? Esta gente, ¿no es cierto? Como la tribu de Dan, se volvieron idólatras. Ok. Y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía, ¿ustedes se acuerdan de Micaía? Había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¡Qué bárbaro! Por eso decía, la anticipación del templo, del tabernáculo y del templo estaba en Silo. Pero no honraron eso que era la anticipación del templo en Silo, sino que una tribu de Dan, y no fue la única acá, pero acá categóricamente la tribu de Dan, se volvió idólatra. Y como dice, y un hijo de Moisés, ¿no es cierto?, participó también de ello. Bien. Pero lo hicieron en consonancia, por así decirlo, con el tiempo que estuvo el arca, ¿no es cierto?, ¿cómo es aquí exactamente? La casa de Dios que estuvo en Silo. Bien, yo no sé eso. Sé que ahí estaba la casa de Dios en Silo. ¿Qué es Shiloh? Ahora, en Primera de Samuel 1:3, ya terminé, son 2 minutos. Ya me encantaría seguir con algunos temas de esto, pero todo tiene su tiempo. Primera de Samuel 1, dice 1:3. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad, el padre de Samuel, para adorar y para ofrecer sacrificios a Adonai de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofnis y Fines, sacerdotes de Adonai, que terminaron todos muriendo de una forma catastrófica, ¿no? Bueno, la vida es así, y la historia. Entonces, sabemos que por este versículo, por así decirlo, siervos de Dios, como Elcana, ¿no es cierto?, el padre de Samuel, iban a adorar a Silo, donde estaba este sacerdote que era el maestro de Samuel y sus 2 hijos. Bien. En Primera de Samuel 4, si usted no sigue esto, no entendería mucho lo que leímos antes del profeta Jeremías. Vayan a Silo, para ver cómo quedó Silo. Y entonces, si ustedes no se dan cuenta lo que pasó allí, y lo que pasó y las consecuencias, no se van a dar cuenta de ustedes tampoco. Primera de Samuel 4, y acá de quedar. Esto fue cuando los filisteos habían tomado el arca. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Adonai delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Allá no decía acto, decía la casa, acá dice el arca de Adonai, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Quiere decir que todo el pueblo de Israel convergía a Silo, porque allí estaba la presencia de Dios, el arca de Dios, y como dice el otro pasaje, la casa de Dios. ¿Sí? Entonces era un lugar donde todos iban a buscar la presencia, y traigamos de allí para que no seamos derrotados por nuestros enemigos. Okay. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto de Adonai de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Eli, Ofnis y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Bien. En Primera de Samuel 4, ahí mismo, 4:10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue muy grande la mortandad de Israel, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofnis y Finés. ¿Sí? Y entonces, el arca es aquí donde fue capturada por los filisteos, que después va a recuperar el rey David, se acuerda con toda la historia. Bien. Ahora, no hay mucho más para darse cuenta de esto, pero voy a mostrar el que sí nos interesaba, ¿no es cierto? En Primera de Samuel, es decir, a ver, vimos que todo el mundo iba a Silo.
el padre de Samuel, se hacían los sacrificios, ahí estaba la preanticipación del templo de Dios, la casa de Dios, ahí estaba el arca, etcétera, etcétera. Y es lo que Dios había elegido. ¿Se acuerda usted que ahí ha estado Micaías, que la tribu de Dan, mientras estaba la casa de Dios en Silo, o Shiloh, ¿no es cierto? Entonces allí mismo hacían, ¿no es cierto?, alrededor de todo eso, sus orgías con el paganismo. ¿De acuerdo? Bien. Luego desaparece la historia, pero aparece en un pasaje. Siempre es así, hay cosas que desaparecen. El arca de la alianza siempre estaba el arca de la alianza, el arca de la alianza, Si usted se fija y yo le preguntara, ¿no es cierto? Le digo porque a mí también, nosotros lo estudiamos, bueno, hace décadas y décadas todo esto, pero si yo le preguntara, díganme, ¿a dónde ve que desaparece el arca de la alianza? El arca de la alianza es el leitmotiv del pueblo de Israel, ¿sí? El leitmotiv, y hasta ahora es el leitmotiv del pueblo de Israel. Y el arca de la alianza está así, de repente en la Biblia, cuando usted va leyendo Crónicas, Reyes, Samuel, Reyes, Crónicas, Profetas, el arca de la alianza es así. Desaparece y ninguno de nosotros preguntamos nunca más, ni sabemos cómo desapareció el arca. Eso porque nos falta mucho estudio. Nos falta mucho estudio. ¿En qué momento desaparece? ¿Cómo? De repente el arca, y de repente parece que se fuma. Y nunca más. Y el arca había que llevarla para que Dios hiciese el triunfo. Pero pasa esto que va a haber. Por eso le dice a ustedes, por su comportamiento, empiecen a mirar a Silo para que se obtengan a las consecuencias. Mire usted, en 1 Samuel capítulo 22, no hay otro lugar donde usted pueda mirar mucho esto, le puedo asegurar. Por eso 22, verso 11, con esto terminamos. Capítulo 22, bien. ¿Se acuerdan cuando Saúl mata a los sacerdotes, no? Miren lo que pasa. Se va a hacer aquí, esperen un segundo. ¿Sí? Bien. Voy a leer desde el verso 6, pero por acá para que entienda la secuencia. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Esto para que vean lo que es el pueblo, lo que podemos ser nosotros. Por eso Jeremías les dice, por vuestro comportamiento, de que se están matando entre ustedes, converjan su mirada a Silo, para que vean que les va a pasar lo mismo si no se arrepienten. Samuel tenía la sangre en el ojo y quería borrar de la faz de este mundo a David. Para que vean, todos hebreos, todos... Saúl quería borrar del mapa y de la faz de este mundo a David. Todos hebreos, todos israelitas, todos del mismo pueblo, todos que adoraban a Dios, todos que buscaban en los mismos sacrificios. Pero si no me conviene te mato, si no me conviene te difamo, si no me conviene te humillo, porque así estaba. Si no me conviene te avergüenzo. Así usted lo va a ver, cómo se humillaban entre ellos, cómo se avergonzaban entre ellos, cómo los hermanos de David lo humillaban y lo avergonzaban, cómo el pueblo humilló a Isaías, cómo el pueblo humilló a Jeremías o a Ezequiel. Es así, ese es el mundo en el que vivimos, es una realidad. Y entonces Saúl andaba con la sangre en el ojo para matar a David. Y como no pudo matar a David porque unos sacerdotes lo protegieron, en este sentido, ¿no es cierto? Entonces mandó matar 70 sacerdotes. Y de hecho que ningún hebreo lo quiere matar. Bueno, un hebreo, si matara a un sacerdote, entonces lo mató un mercenario. Para lo que voy a decir, yo, como hebreo, ¿no es cierto?, contrato un mercenario para que cumpla mi propósito, porque mi pueblo no se quiere manchar con eso. Pero yo, ¿no es cierto?, en mi conciencia me mancho, ¿no es cierto?, aunque la sangre está en manos de este mercenario. Es una barbaridad para que vean lo que es el mundo en el cual vivimos. No hay mucha diferencia. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín. ¿Sí? Saúl era benjaminita.
¿Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy? Y no era así. Estaba usando una artimaña Saúl terrible. Lo que estaba diciendo, Saúl era benjaminita. Los benjaminitas son benjaminitas, ¿no es cierto? David no era benjaminita. Y entonces dice, tengan cuidado, benjaminita, porque las tribus eran todas hebreas, pero cada uno cuidaba su territorio. Dice, ustedes se piensan que David, dice, les va a dar tierras a ustedes como benjaminitas. Antes se lo va a dar a su tribu y a otras tribus, pero a ustedes benjaminitas no. Dice, entonces descúbranme quién es, ¿no es cierto?, el que hizo tal, que dijo tal cosa. Ok. Entonces, Doeg edomita, que era el príncipe de el principal de los siervos de Saúl, ¿no es cierto?, porque no era hebreo, era edomita, Edom, ¿te acuerda usted? ¿Sí? Ya sabe quién es Edom, ese es Saúl. Respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitub, el cual consultó por él a Adonai y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Bien, ahora se va a dar cuenta de esto. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Hasta aquí. La historia me encantaría seguirla. ¿Descubrió ya lo que pasó? No recuerdo, le explico. Los sacerdotes, ¿dónde estaban ministrando con el arca? En la ciudad de Nob. Pero la ciudad de Nob no era la ciudad elegida de entrada para ministrar el servicio al pueblo de Israel. Era Shilo. Pero ¿vieron todo lo malo que pasó en Shilo? En Shilo, ¿no es cierto? O en Shilo, habían hecho idolatría a la tribu de Dan. ¿De acuerdo? Ahí fueron a buscar el arca los hijos corruptos de Elí. Y por su conducta el arca fue capturada y llevada a los filisteos. Entonces, con esos pasajes que le di, porque no hay otro, creo que no otro, con esos pasajes que le di, usted tiene que dar cuenta. Los sacerdotes que estaban en Shilo, dice, bueno, se van a llevar el arca porque eran copartícipes con ellos, consiervos con ellos. Elí era el sumo sacerdote. Y sus hijos eran consiervos de todo el grupo de sacerdotes que estaba en Shilo. Y entonces le dan el arca, lo capturan los filisteos. Viendo todo lo que había pasado en Shilo, los sacerdotes de Israel se van a la ciudad de Nob y Shilo queda destruido para siempre. Por eso, usted no puede descubrir la historia, porque yo tampoco. No podemos descubrir la historia si no hacemos el seguimiento, porque no hay ningún pasaje que me diga, en Shilo pasó esto, por esto. Hay que seguir la secuencia de los versos que yo le di. ¿Me está siguiendo? Y entonces, teniendo en cuenta esto, que todo el grupo sacerdotal se va de Shilo a la ciudad de Nob, Jeremías en el capítulo 7 les dice, recuerden la conducta de nuestro pueblo en lo que concierne a Shilo. Ahora, si nosotros hubiéramos estado allí y no conocíamos esta historia, como muchos israelitas seguramente no la conocían bien, hubiéramos quedado en la luna. ¿Me está siguiendo? Porque me dice, ¿cuándo pasó algo en Shilo? Entonces les dice, en Shilo hubo corrupción, en Shilo hubo prevaricación y en Shilo hubo maldad. Dice, y como en Israel hubo injusticia, prevaricación, idolatría, hubo maldad y hubo pasividad ante el mensaje del profeta, a ustedes también les va a pasar lo mismo que allí. Van a quedar devastados.
Ahora, el pasaje es muy elocuente, no está diciendo que va a pasar eso. Está diciendo que va a pasar eso si no se arrepienten. Si se arrepienten, no va a pasar eso. Y así también es para nosotros. Si nos arrepentimos, Dios va a revertir las cosas. Si nos arrepentimos, Dios va a cambiar las cosas. Si persistimos, no, pero el Señor es milagroso para sanarnos, bendecirnos, prosperarnos, abrirnos puertas, ¿no es cierto? Y quitar todo lo malo de nuestras vidas y también todo lo malo de nuestros hogares. Vamos a hacer una oración. Avinu Malkeinu, te damos gracias por la vida, por este momento que compartimos en este día de Shabbat, por la seguridad de tu presencia. Te damos gracias, Señor, Rey Eterno, por el don de la vida, por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias en este día de Shabbat por el reposo que podemos recibir de ti, y como dice tu siervo el profeta Isaías, que podemos esperar en ti. Si esperamos en ti, levantaremos, Señor, nuevas fuerzas como el águila. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Levanta, Señor, en esta hora nuestra cabeza, fortalece nuestro ánimo, trae aliento de vida para nuestro corazón, ábrenos fuentes de prosperidad, de bendición y de abundancia para nuestra Keilah, para nuestros hogares, para nuestras vidas. Súplenos toda necesidad en la salud física, en lo espiritual, también en los recursos materiales. Levantamos, Señor, tu nombre en alto como roca eterna, Sul Olamim. Bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres la roca eterna en quien podemos apoyarnos, sostenernos y fortalecernos, y queremos sentirnos guardados como la niña de tu ojo. Señor, bendito sea tu nombre. Guárdanos en tu tabernáculo, en tu sucá, en el día del mal. Señor, y resplandezca las grandes bendiciones sobre nuestros hogares y familias, sobre nuestras vidas, sobre nuestra Keilah. Ábrenos las ventanas y puertas de los cielos, mostrándonos tu rostro y tu oído inclinado a favor nuestro, de que tú nos escuchas y que nos respondes, y que humillas el poder del diablo, tapa la boca de Satanás y quebrantas al quebrantador de las almas de tus hijos, Señor. Levantamos nuestras manos al trono de la gracia, imploramos el favor altísimo, suplicamos en el altar de tu presencia bendición y misericordia. Añádenos todo lo bueno, quita todo lo malo de nuestras vidas. Añádenos todo bueno y quita todo lo malo de nuestro hogar, de nuestra congregación. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice la Keilah, Señor, multiplica bendición y prosperidad en nuestra sinagoga. Ábrenos canales de bendición y de abundancia de tus manos. Queremos en esta hora también recordarnos, Señor, de nuestra hermana Cristina Torres, Señor, por esto que le pasó ya en otra oportunidad y ahora con más fuerza en uno de sus ojos. Señor, queremos en esta hora que tomes control de sus parámetros, que restaure su salud, que fortalezca sus ojos, su vista, que no corra ningún peligro la visión de nuestra hermana. Quita todo coágulo, Señor, que pueda estar dentro del globo ocular o que esté afuera todo enrojecido. Señor, disuelve todo coágulo, quita todo enrojecimiento en sus ojos, Señor, y toda inflamación en el ojo de nuestra hermana. Bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres grande, misericordioso, Rey de reyes y hacedor de maravillas. También nos unimos en oración, nos ponemos de acuerdo en nuestro corazón, unánimes en la fe, delante del trono de la gracia. Señor, dándote gracias por nuestros hermanos, Señor, Abigail, Humberto y Abigail, por este matrimonio, Señor, que ha participado, compartido, Señor, participado junto con nosotros, Señor, tantos años aquí en alabanza a tu nombre, buscando de tu palabra, Señor, estudiando de tus cosas. Te damos gracias por su vida. Ellos han sido, Señor, también un ejemplo para cada uno de nosotros. Ellos han sido, Señor, de apoyo, de sostén, de fortaleza para los hermanos. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Y eso no queda oculto delante de tu presencia, sino que queda, Señor, como libro abierto, como carta abierta, Señor, por su participación, por su responsabilidad, por su compromiso, por su integridad, por su apoyo, Señor, para con la Keilah, Señor, como para con distintos hermanos aquí. Sabemos que tú eres grande, misericordioso, Señor, y tú tienes todo eso en cuenta porque inclinas tu rostro y tu ojo y tu oído,
Señor, en la conducta, Señor, de nuestros hermanos. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos podido compartir juntos. Sabemos que lo hemos de compartir, Señor, a la distancia, en lo espiritual. Señor, ellos en su ciudad, donde han de vivir en Mérida, y nosotros aquí, Señor, y sabemos que tú les abres puertas y canales de bendición, de prosperidad y de abundancia. Tú has determinado, Señor, ellos han aceptado que tienen que, Señor, ir a esa ciudad. Señor, tú conoces todas las cosas, tú lees la historia como un libro que nosotros podemos leer. Tú conoces el pasado, el presente y el futuro, Señor, y rogamos por nuestros hermanos para que tú les lleves por caminos de bien, por caminos de misericordia, por caminos de abundancia, en la salud física, en lo espiritual, en lo personal y familiar, en lo matrimonial, Señor, y también en los recursos y en los bienes materiales. Rogamos por nuestros hermanos, Señor, que sigas dándoles crecimiento y madurez, que sigas prosperando su alma, prosperando su vida, prosperando su hogar, abriéndoles puertas de prosperidad, Señor, en todas las cosas que ellos pongan delante de tu presencia. Tú eres grande, misericordioso, Rey de reyes, hacedor de maravillas. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Eres el que ha encaminado a nuestros hermanos, es que lo encaminas, Señor, hacia su nuevo hogar. Bendice su casa, Señor, bendice su hogar, su nueva casa, Señor, que han de tener. Ya desde aquí, Señor, rogamos la unción de este aceite fresco sobre el lugar, las paredes, la casa que han de tener, Señor, allí, para que tú les guardes de todo mal y de todo peligro, les libres de toda traba, les libres de todo obstáculo y de piedra, de tropiezo. La unja, Señor, por arriba, por abajo, en los cuatro confines, Señor, de su casa. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, que tu casa, que la casa que tú les das a nuestros hermanos, que sea casa de bendición, casa de oración, casa de búsqueda del Dios eterno, casa de bendición y de abundancia. Lo rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, y desde ahora que nuestros hermanos sientan allanado el camino, Señor, que lo alto y las trabas sean bajadas, que lo que parece imposible, Señor, sea allanado, Señor, en su camino, que puedan tener todos los preparativos con bien. Bendito y alabado sea tu nombre, para que ellos puedan, Señor, llegar al lugar donde ellos han puesto delante de tu presencia. Lo rogamos, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias por sus vidas, por su hogar, por su matrimonio. Gracias, Señor, por lo que hemos compartido tantos años juntos, y que esto, Señor, sea para nosotros también de bendición, Señor, estar orando por nuestros hermanos, sabiendo que tú nos estás escuchando y tú vas a responder, Señor, nuestro ruego a favor de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach.